Y yo no puedo creer que las cámaras de mierda de Tigo Sports sean tan incapaces de mostrarnos una buena imagen. Una buena imagen, les pido. Las cámaras de Tigo Sports son una mierda con todas las letras de la palabra. Porque son dos jugadas en las que se está definiendo el campeonato, hermano. El offside de Derry Rodríguez, que gracias a Dios es un offside evidente. Porque si íbamos a depender de las cámaras de mierda de Tigo, esa jugada nos la anulaban y no íbamos a saber por qué. Y el trazado de líneas es un asco, y el VAR es un asco, y las cámaras de Tigo son un asco. ¿Por qué? Porque las líneas se ven borrosas desde la transmisión. Yo no sé si lo hacen a propósito para que sea dudoso, pero no puede ser así. Ya no estamos en el año 2008. Y la segunda jugada, mientras que en otros países tenés offside semiautomático, tenés trazado de líneas semiautomáticos, tenés calidad en cámaras espectaculares, que de pronto, si el trazado de líneas es manual, por lo menos te lo permite. Y es insólito, porque Tigo te cobra 300.000 por un decodificador, y no puede ser que la calidad sea tan mala. Porque la cámara es tan mala que en esa jugada del offside de Rojas, ni una inteligencia artificial va a ser capaz de interpretar qué mierda hay ahí. Entonces a los jugadores que les queda una cosa clara: Libertad va a entregar, pero eso es fijo, porque ya les dio la cancha, ya les dio la localidad a Cerro. Cerro jugó en La Huerta, Cerro fue local en La Huerta, y Libertad se va a dejar ganar contra Cerro Porteño en La Hoya. Entonces, jugadores, déjennos con vida en la última fecha y vamos a ver qué pasa ahí, porque Libertad fijo que va a perder. Ahora, Guaraní no gana y se queda fuera del campeonato. Bernay, vas a dejar fuera del campeonato a este equipo y ahí ya no vas a poder decir nada porque tuviste descanso, tuviste bancada de la hinchada durante todo el campeonato y ahora mirá cómo nos estás pagando. Claro, te defendimos cuando dijiste que no hay que hacerle bullying a los árbitros. ¿Por qué? Porque ese partido lo ganamos al último minuto con huevo. Hoy entregaron. Imagínate si empatábamos 0-0 contra Tembetarí, te iban a emputear muchísimo más. Y hoy te putean porque no ganaste, Bernay. Es así, el fútbol es así. Y si no te gusta, sos un maricón, Bernay. Porque metiste a Miño al minuto 85, cuando el partido estaba terminando, cuando el partido estaba 1-1, cuando nos empatan el partido. Era momento para meter todo lo que había en cancha. Y metiste a Miño al minuto 85, hermano. No podés ser tan cagón, no podés hacer tan malos cambios. No entiendo cómo cambiaste tanto. Si antes hacías los buenos cambios en el momento indicado y con esos cambios ganamos el partido. Ahora por tu culpa, porque te hiciste terco, Bernay. Por eso estamos perdiendo el campeonato, por tu culpa. Y en grandísima parte por la culpa de los jugadores. Porque hay una cosa que está clara: los jugadores cayeron muchísimo en su nivel. Estos jugadores le ganaron 4-0 a Libertad. Y ahora Barbote viene y hace un penal pelotudísimo. Maidana, que no juega porque se fue expulsado de manera estúpida contra Olimpia. Maíz y Martínez, que no pueden meter un buen pase. John Sánchez, que tiene cero control, no tiene velocidad, no te llega a una sola pelota, pica mal.